recuerdan cómo se llamaba esto? Ese que está ahí. No es nada. ¿Cómo que no? ¿Más atrás estábamos? No. Claro, porque esto hemos visto. Las fibras rápidas pero fatigables. Claro, hemos visto lo que era Que el sarcómero almacenaba calcio y eso claro, la trabaja. liberación del calcio para la contracción muscular, Sí, ¿no es cierto? eso Las es. bases moleculares. Sí, eso está con la troponina, eso me acuerdo. Sí. Sí. Ahorita vamos a repasar, si no. Pero ya. Esto, en realidad, digamos, es la sinapsis en placa motora, que es lo que es como el antes de que se activen las bases moleculares. Entonces, obviamente, ¿esto qué es? Un botón Sináptico. Entonces, esta es una neurona presináptica. ¿Ya? ¿Y qué tipo de neurona será? ¿Este qué es? Entonces, antes de. Ya, esta sería la membrana postsináptica, pero en este caso sería el músculo. ¿Sabe? Pues digamos el miocito, la célula muscular. Entonces, si consideramos que el miocito, la célula muscular, es el órgano efector, esto también podría ser una glándula, ¿sí o no? Sí. ¿Verdad? Entonces, pero este es, digamos, la célula muscular, listo. Entonces, ¿qué tipo de neurona es? Motoneurona. ¿Sí o no? Sí. ¿No ves? Sí. Es una motoneurona. ¿Está bien? Entonces, acá tenemos la membrana presináptica, este es el botón sináptico, aquí adentro están las vesículas sinápticas que almacenan un neurotransmisor. Y esta es la membrana. la membrana del músculo, que sería el miocito. ¿Está bien? Esto. ¿Sí, no ven? Sí. Ya está claro. Bien. Entonces, lo que les decía la anterior vez, solo para ir recordando un poco, era el potencial de acción llega acá y en este botón sináptico, en esta parte, hay una permeabilidad para el calcio. Entonces, el calcio se introduce, tiene una acción a través de las proteínas, la sinaptobredina, la sinapsina, y genera el vaciamiento del neurotransmisor por exocitosis al espacio sináptico. Ahora, yo lo que les quiero mostrar en esta imagen en realidad es, fíjense el espacio sináptico. Es distinto entre neuronas, es distinto entre glándula y neurona, y es distinto entre músculo y neurona. Este es músculo. Y fíjense, hay dos espacios sinápticos. En muchos libros lo van a encontrar como espacios primarios y secundarios. ¿A qué hace referencia? Fíjense acá. Esto está envuelto, por si acaso, por una vaina de mielina igual, como esta. Esta es vaina de mielina. Y fíjense, aquí está cubierto. Y fíjense, este es el primer espacio. ¿Notan este espacio negro acá? Entonces, esa es la hendidura sináptica, primaria en este caso. Ojo, no en todos se da de esta forma. Este es un tipo especial de sinapsis en placa motora, se la llama, porque es con músculos. Entonces, acá hay un espacio primario y luego se generan estos espacios secundarios. ¿Notan acá? Sí. Hay una invaginación de lo que es la membrana postsináptica. ¿Notan? ¿Por qué es eso? Es para aumentar la superficie de anclaje para el neurotransmisor. ¿Por qué? Porque el músculo, saben ustedes que es un órgano especial igual, altamente especializado, y además que funciona todo el tiempo y no necesita, por ejemplo, que lleguen solamente 5 acetilcolinos. Por supuesto, ese es un ejemplo, ¿no? No necesitamos que lleguen solo 5 cada vez. Para ampliar el rango de recepcionar a los 100 neurotransmisores, digamos, que se liberan, entonces se darían cuenta, a ver, el siguiente razonamiento. Este botón sináptico libera 100 neurotransmisores, acetilcolina. ¿Está bien? Ya. Pero si tú tienes 5 receptores, no pasa nada, ¿verdad? ¿Por qué? O sea, sí va a pasar, pero muy bajo va a ser el nivel de intensidad de despolarización que se va a generar. ¿Por qué?
Porque si yo tengo 5 receptores, no importa si tú liberas 100 neurotransmisores o 1000 neurotransmisores, solo tienes 5 receptores, ¿sí o no? La respuesta va a ser muy baja, ¿se entiende? Por lo tanto, este tipo de invaginación y en el diseño ha hecho de que la membrana precisamente se invagine para que cuando tú en este pequeño espacio no tengas solamente una cantidad de proteínas receptoras para el neurotransmisor, sino que como un acordeón la estiras y se ha vuelto de este tamaño, ¿sí o no? Por lo tanto, en la invaginación tenemos mayor cantidad de proteínas, no solamente 5, ahora ampliamos, digamos, a 100. Por lo tanto, si se liberan 100 neurotransmisores, pues los 100 neurotransmisores tendrán donde acoplarse para generar un potencial de acción en este músculo. Entonces, dicho de otra forma, esta invaginación con estos espacios sinápticos secundarios nada más tiene el objetivo de ampliar el rango de recepción de los neurotransmisores. ¿Por qué? Porque esto, ¿qué es? Membrana. ¿Y en la membrana qué encontramos? Proteínas transmembranales, proteínas canal con su receptor para el ligado. Fácil, ¿verdad? Sencillo de comprender. Entonces, por lo tanto, el diseño obviamente es fantástico. Ahora, cuando el neurotransmisor es liberado al espacio sináptico, se une a la proteína transmembranal, ¿qué va a causar? Repasamos. ¿Cómo? El potencial de acción llega acá, ¿verdad? Sí. Ha sido generado por apertura de canales voltaje dependientes de sodio. Entonces se ha despolarizado, estaba polarizada a menos 70 milivoltios y en cada despolarización que ha ocurrido, pues ha llegado inclusive hasta más 10, más 20, más 30. Se despolarizó. Cuando el potencial de acción llegó a este botón, ese potencial de acción generó la apertura de canales para el calcio. El calcio ingresó. El calcio actuó con las proteínas de las vesículas sinápticas. Se generó la exocitosis para liberar el neurotransmisor. El neurotransmisor acá se une a los receptores que generalmente en el músculo son de tipo nicotínico o muscarínico, son 2 tipos. Se une al receptor y esos canales se abren. Y en esta membrana postsináptica, ¿qué va a pasar? Esas proteínas canal se abren para que haya permeabilidad para el sodio. Entonces fíjense acá, sodio, acá calcio y acá otra vez sodio. Una vez que el sodio entra, ¿qué va a pasar con esta membrana neuronal? Se despolariza. Estaba polarizada a menos 90 milivoltios, a diferencia de esta neurona que estaba polarizada a menos 70. Esta al despolarizarse, pues va a llegar igual a menos 60, menos 30, menos 0, más 10, más 20, ¿está bien? Se despolariza. ¿Y qué va a pasar con esa despolarización? Viaja por la membrana. ¿Hasta dónde va a viajar ese potencial de acción? Para generar una contracción muscular. ¿Recuerdan que en cada unidad sarcomérica habían 2 triadas que acompañaban? ¿Recuerdan? ¿No? Ah, es que están con todo ustedes, ¿no? A ver si he estado una vez aquí. Aquí, ¿recuerdan? En cada unidad sarcomérica había una triada. La triada representaba, el del medio era la membrana del miocito que se invagina. Y estos 2 costados eran el retículo sarcoplásmico. Entonces, a ver si... Creo que tengo una foto más adelante. Entonces, cuando el potencial de acción llega hacia el interior del miocito, a la miofibrilla, donde están las unidades funcionales del músculo que son las sarcómeras, entonces lo que generaba era la estimulación de ese receptor de rianodina para abrir el calcio que estaba dentro del retículo sarcoplásmico. El calcio se liberaba y se unía ¿a qué tipo de proteína? A la troponina C.
Y la troponina C obviamente empezaba a activarse y generaba la contracción muscular, ¿sí o no? ¿Cuál era la función de la tropomiosina? Eso también les he dicho, revísenlo. Porque el filamento delgado estaba formado, recuerdan que eso hemos llevado. El filamento delgado estaba formado por, les dije que era pregunta igual. El filamento delgado estaba formado por 3 proteínas: la actina, la troponina y la tropomiosina. Si yo les pregunto, la troponina tiene 3 subunidades, digamos, la C, la I y la T. ¿Cuál es la activa? La C. ¿Por qué? Porque al unirse con el calcio genera la contracción, ¿no es cierto? ¿Cuál era la función de la tropomiosina? La tropomiosina, que a ver si volvemos a ver una imagen de esas, era la que bloqueaba, mientras no hay actividad muscular, es la que lo mantiene bloqueado. Cuando esta tropomiosina por alguna razón se mueve un poco y lo deja expuesto por el calcio liberado, entonces ahí sí entra en acción la troponina C. Eso habíamos visto antes. Aquí está, pues, tenía una imagen. Aquí está, entonces, el potencial de acción viaja a través de la membrana celular del músculo, o sea, de cada célula muscular, y va a entrar a través de este túbulo T hasta el interior. Aquí está la invaginación de la membrana y esta es la sarcómera, ¿no? Y esto de acá en celeste, esta red de túbulos, es el retículo sarcoplásmico que almacena en su interior calcio otra vez. Entonces, ¿se dan cuenta? Sodio, calcio, potasio, cloro y todos los otros componentes. Así funciona nuestro cuerpo básicamente en todo, ¿no? Y no sé si tengo la imagen. No, ya no tengo la siguiente imagen, era ponerla. Entonces de acá venía y tiene un receptor de rianodina, lo activaba y ese hacía que abría la compuerta para que se libere el calcio. El calcio venía y empezaba acá la acción en el filamento delgado, que ya se empieza a mover, deja expuesto a la troponina C, y al unirse con el calcio, la troponina C es la que se une con estas cabecitas. ¿Ven estas cabezas de acá? ¿Cómo se llamaban? Es la meromiosina pesada o liviana. Era la actina, la que siempre conocíamos, y la miosina por el otro lado, ¿no es cierto? Pero la miosina se dividía en dos: las cadenas ligeras, que son fibrilares, que forman este tubo que está acá, y la cabeza, que es la parte activa, que era la meromiosina pesada, también se llama, ¿no? O las cabezas. Esta cabeza es que cuando hay calcio se une con la troponina C, se acopla, y eso es lo que le hace mover, ¿sí? Obviamente con gasto de ATP. Entonces, y eso es lo que va a generar la contracción muscular. ¿Quién controla, decíamos, el tono muscular y la contracción? No sé si recuerdan, habían 3 tipos de fibras. Unas sensitivas para la vía aferente, porque el músculo por supuesto que duele, y estas otras 2 eran una fibra nerviosa tipo alfa y la otra era gamma. La alfa generaba la contracción muscular porque va hacia afuera a las fibras musculares, y la fibra gamma junto con la sensitiva entraban a esta parte de acá, y esta pequeña vaina, podríamos decirlo así, al interior del músculo se llama uso neuromuscular. Pregunta de examen. A ver, ¿qué función tiene el uso neuromuscular, por ejemplo? Obviamente en el examen a veces no se pregunta así, pero se pregunta de otra forma. Pero no importa si es al revés la pregunta, tienen que tratar de entender, porque no hay otra forma de controlar. Ustedes nada más lean o escuchen tono muscular. ¿Quién controla el tono muscular? Es el uso neuromuscular. O si escuchan uso neuromuscular, saben que es el que controla el tono. ¿Se entiende eso? Es ida y vuelta, ¿no? Yo pregunto, ¿qué hace el tono, o quién controla el tono muscular? El uso neuromuscular, que es el receptor sensitivo ahí adentro. ¿Qué función tiene el uso neuromuscular? El control del tono muscular. O sea, no importa si la pregunta va de un lado o del otro, siempre que escuches uso neuromuscular,
control del tono. Si escuchas tono neuromuscular, es el pulso neuromuscular. ¿Lo ven? ¿O no? Ya. Entonces, este tiene el control. Y les decía la anterior vez, el tono muscular no es una contracción tetánica como vamos a ver ahora. Les decía que era simplemente para mantener mi cabeza erguida y que no se caiga. Yo no estoy con una contracción, ¿verdad? O estoy contraído así, para que no me caiga, digamos. No, eso lo mantiene el tono. Y el tono es simplemente un sistema de control que dice: estas fibras de acá, contráiganse, pero muy ligeramente, ¿no? Entonces se contraen, relájense, ustedes ahora, contráiganse, luego se relajan, otra vez se contraen, relájense. Y es el que organiza un poquito, pequeñas despolarizaciones que hace que el músculo no entre en fatiga. Porque se imaginan que yo gaste energía, demasiada energía en mantener mi cuello erguido todo el día, ¿sí o no? A ver, ustedes pobres de ustedes, pasando clase ahí hasta las 8 de la noche y mañana tienen examen, ¿no? Y al día siguiente igual, y al día siguiente igual. ¿Se imaginan? Entonces, este centro de regulación, denominado usos neuromusculares, dependiendo porque, ojo, cada fascículo tiene su uso neuromuscular. Habíamos hecho el ejemplo de que el massétero para mí tenía 2, para ustedes tiene 3. El temporal tiene 3 fascículos distintos. El pterigoideo externo tiene 2, uno superior y uno inferior, que trabajaban distinto. El el pterigoideo interno. ¿Ah? El pterigoideo interno, ¿cuántos fascículos tiene? ¿No tiene? ¿Solo uno? Sí, solo uno. Un músculo rectangular o cuadrado le llaman, bastante potente, muy parecido al massétero. Es muy potente el pterigoideo interno, entonces tiene solo uno. Cada uno de esos fascículos tiene un uso neuromuscular o varios que controla, ¿no? Dependiendo del tamaño del músculo. Después, entonces, nosotros tenemos, o se conoce eso como centros de control, y ahí también tenemos una neurona sensitiva, porque la sensitiva es la que lleva la información, si se tiene que acortar, cómo tiene que mantener, porque es el sensor ahí dentro, ¿no? Entonces tenemos una vía sensitiva. Otra pregunta, ojo con eso, pregunta, a ver, ¿qué neurona da inervación al uso neuromuscular? Opciones, 2 opciones nada más. ¿Motoneurona alfa o motoneurona gamma? La gamma. ¿Ah? La gamma. De gamma. Motoneurona gamma, listo, ya está. ¿No ve? Puedo colocar ahí el órgano tendinoso de Golgi, nada que ver. Neurona sensitiva, nada que ver. Entonces el uso neuromuscular estará controlado por una motoneurona de tipo gamma. ¿Qué tipo de neurona es la que va a controlar la contracción de las fibras musculares extrafusales? O sea, extrafusales quiere decir extras hacia afuera del uso neuromuscular. La alfa. Listo, ya está. ¿Verdad? ¿O no? ¿Cómo era la pregunta? Neurofusal. Estamos de cuántas neuronas vienen acá, entre comillas, porque obviamente son muchas, pero entre comillas, ¿cuántos tipos de neuronas vienen al músculo? Por la vía eferente, o sea que llegan hacia el músculo, no que salen del músculo por la vía sensitiva. ¿Cuántas llegan? 2. Dos. ¿Cuáles eran? La alfa y la gamma. Alfa y gamma. Gamma. La alfa, ¿qué función tiene? La contracción muscular. Inervación de las fibras musculares fuera del uso neuromuscular, o sea, todo lo que está fuera de esta vaina, ¿sí? O sea, todo el músculo, fíjense acá, fuera de esta vaina de acá, que es denominada uso neuromuscular, todas estas otras fibras de aquí, ¿quién las controla? Una motoneurona alfa. Y esa le estimula con acetilcolina para que se contraiga, ¿sí o no? O sea, cuando tú tienes que alzar una pesa, pues esa
fibra nerviosa es la que le está yendo a decir a todas las fibras musculares que se contraigan y generen una contracción tetánica. Y la motoneurona gamma, que solamente va al uso neuromuscular al interior, ¿qué controla? El uso. El tono muscular. El tono muscular. ¿Y el tono muscular qué es? Simplemente es un control para mantener el equilibrio, podríamos decirte así, para mantener tu cabeza erguida, para que la mandíbula no se te caiga y estés con la boca abierta todo el día, ¿verdad? Porque tú puedes estar con la boca cerrada, pero no estás generando ninguna contracción, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces, ¿quién mantiene la mandíbula ahí suspendida? El tono muscular. O tono neuromuscular. ¿Está bien? Entonces, la pregunta era, ¿qué tipo de neurona inerva para generar la contracción de, digamos, fibras musculares extrafusales? Motoneurona alfa. Si va al interior, motoneurona gamma. Listo, ya está. ¿Se entiende, verdad? Sí. Entonces, otro órgano receptor sensitivo que tenemos es el órgano tendinoso de Golgi, que obviamente está acá, en los extremos, muy próximo a las articulaciones, los tendones. ¿Por qué? Porque ahí mide el estiramiento y todo eso, para que uno pueda calcular, ¿sí? Para que pueda generar. ¿Se han dado cuenta de que para hacer un salto, por ejemplo, tu sistema nervioso le dice cuánto debes ejercer de presión y todo eso, y los especialistas en el área que son los atletas, ¿se lo tienen eso bien desarrollado o no? Todos nosotros sabemos que yo para saltar de acá un escalón, pues mi sistema nervioso le tiene que decir al músculo qué cantidad de esfuerzo tengo que hacer, ¿sí o no? No es lo mismo que quiera llegar al segundo peldaño de esa grada, que el esfuerzo va a ser. Entonces, básicamente ese es el control que rige los usos, el órgano tendinoso de Golgi, que es el que va a medir el estiramiento y todo eso para ver hasta dónde llega la resistencia de estos músculos, ¿no? Entonces, fíjense que los receptores sensitivos y los receptores de control, especialmente de los músculos, precisamente controlan la longitud del músculo, controlan los cambios que se pueden haber en las articulaciones, ¿sí? Y el sistema nervioso, para detectar estas posiciones relativas, diferentes segmentos del cuerpo, pues estará diseñado con estos tipos de receptores, ¿no? Es básicamente por eso. Aquí estaba el ejemplo del órgano tendinoso de Golgi. Fíjense, son terminaciones nerviosas que están en el tendón, precisamente para el control de eso. Entonces, ahora lo que nosotros debemos entender son algunos términos relacionados con lo que es el control muscular, ¿sí? Con la contracción muscular. Dice que la sacudida muscular, por ejemplo, es el tiempo en el que tarda una fibra muscular en contraerse y relajarse bajo un estímulo umbral. Comienza cerca de los 2 milisegundos después de un inicio de despolarización. ¿Qué quiere decir esto? Ojo, de forma experimental podemos generar una sola contracción. O sea, contracción, relajación y punto. ¿Vale? De forma experimental se puede hacer. Y de forma experimental se la puede graficar. Entonces, fíjense, este de aquí arriba es la actividad nerviosa y esta de aquí abajo es la actividad muscular. Entonces, fíjense esto. Tú generas un estímulo, ¿sí? O una orden, podríamos decirlo así como para alzar una pesa. Tú generas una orden, la motoneurona irá despolarizada, ¿sí? Y lo que va a generar también es de que se despolarice la fibra muscular. Pero fíjense, los tiempos son distintos. Porque recuerdan ustedes qué era esto, despolarización, repolarización, ¿sí o no? Y acá había un tiempo que se llamaba periodo refractario absoluto, ¿sí o no? El periodo refractario absoluto, si recordamos, era ese periodo de tiempo en el cual la fibra nerviosa se empieza a despolarizar hasta que alcance su pico más alto y luego empieza a caer una nadita nada más. Todo ese periodo de tiempo se llama periodo refractario absoluto. La fibra nerviosa, cuando se despolariza,
¿podrá recibir un nuevo estímulo? No. Y por eso viene el otro, que es el periodo refractario relativo, que empieza más o menos acá. Y el periodo refractario relativo, el absoluto, decíamos que es la despolarización en sí. Era pregunta también que yo les hacía, si recuerdan, ¿cómo se encuentra la membrana neuronal, la fibra nerviosa, en el periodo refractario absoluto? ¿Cómo se encuentra? Despolarizada. Y en el periodo refractario relativo, cuando ya se está repolarizando o alcanza casi el nivel de repolarización, ¿sí? Es ese periodo de tiempo en el cual la fibra nerviosa puede recibir un nuevo estímulo. Si puede recibir un nuevo estímulo en el periodo refractario relativo, acá, ¿cómo estará la fibra nerviosa? Repolarizada, porque ya puede otra vez volver a despolarizarse, ¿sí o no? O puede estar muy próxima a la repolarización. Entonces, ahí aclaramos. Periodo refractario absoluto es en el tiempo en el cual se despolariza y alcanza su pico más alto de despolarización. Periodo de actividad, donde la membrana neuronal se encuentra despolarizada. El periodo refractario relativo es en el cual, ese periodo de tiempo en el cual la membrana neuronal empieza a repolarizarse y casi alcanza la repolarización total o alcanza la repolarización total. Ese periodo de tiempo. Periodo de inactividad. ¿Por qué? Porque puedes recibir otro nuevo estímulo. ¿Cómo se encuentra la membrana? Repolarizada, por supuesto. Listo, ya está. Entonces, fíjense que en el músculo es distinto. Acá podemos producir una despolarización y una repolarización, pero fíjense en el gráfico, no es tan rápida como en la neurona. Y ahí vamos a entender de que los periodos refractarios, por ejemplo, en el músculo, son bien chiquitos. Parecería contradictorio, pero sí son bien chiquitos. El músculo sí puede seguir recibiendo un estímulo, recibe otro estímulo y puede seguir recibiendo estímulos, cosa de que le va a permitir alcanzar una contracción tetánica. Ahora vamos a ver el ejemplo. ¿Está bien? Bueno, pero fíjense, tenemos dos gráficos que ahora los vamos a fusionar. Este gráfico de acá quiere decir despolarización, repolarización de la neurona que inerva el músculo. Y este es despolarización, repolarización del músculo. Entonces, la sacudida muscular no es otra cosa que una sola contracción aislada de forma experimental. Contracción, relajación. ¿Está bien? Listo. De forma experimental, entonces, el tiempo que tarda una fibra muscular en contraerse y relajarse bajo un estímulo umbral. Siempre umbral, recuerden por qué umbral. ¿No? Listo. Entonces, fíjense esto. Vamos a ponerlo todo. Acá. Este es músculo liso. ¿Ya? Vamos a comparar músculo liso, músculo esquelético y músculo cardíaco. Fíjense el músculo liso. ¿Esto qué es? En uno. De despolarización. Sí, pero ¿de quién? Del nervio. Ya, de la neurona, de la motoneurona. Sí. ¿Y este de acá qué es? El 2. La despolarización del músculo. Del músculo. Entonces, fíjense la diferencia que hay. En uno tenemos el potencial de acción de la célula en registro y la respuesta de la contracción mecánica. Pero esto es célula nerviosa. ¿Está bien? Acá, músculo cardíaco. Lo mismo acá. Vamos a poner. Y ahí tenemos. Fíjense, en el músculo cardíaco es distinto. ¿Lo ven? Es mucho más largo, porque el músculo cardíaco igual es un órgano especializado, por eso es distinto al músculo esquelético, porque sus funciones son distintas. Si nosotros vamos a comparar este, por ejemplo, con este, es distinto, ¿no? Miren, aquí es mucho más rápida la actividad eléctrica, un poquito más lenta la actividad muscular. En cambio, acá es casi igual entre la contracción y el estímulo de los nódulos sinoauriculares, que son los que le mandan la información al mismo tiempo. Fíjense. Entonces, esta es la despolarización y la repolarización de la fibra, de las neuronas que inervan, y esta sería la despolarización y la repolarización del músculo esquelético. ¿No? Y este es el del músculo. Ahora fíjense esto, miren. Ven que este periodo refractario desde acá hasta acá
este es el periodo refractario, es mucho más amplio. ¿Se ve? No. Acá, miren, desde que comienza la despolarización hasta este punto de acá, todo eso es el periodo refractario absoluto. Y acá nomás está el relativo, este en 4. ¿Sí? Pero fíjense en el músculo esquelético. Cómo cae, y su periodo refractario acá de la fibra nerviosa es mucho más corta. ¿Sí? Y luego la respuesta. Y eso decía, ¿no? El potencial de acción del músculo esquelético, el periodo refractario absoluto y respuesta mecánica. Ahí lo que están mostrando los tres. Entonces, cuando hacemos los datos comparativos, cuando muestran estos cuadros, o sea, el periodo refractario absoluto y el relativo son distintos. Esa es la razón por la cual, digamos, en el músculo, una vez que se repolariza o alcanza aquí, este puede seguir recibiendo estímulos, porque son muy cortos sus periodos refractarios absolutos. Y cuando tú sigues recibiendo un estímulo, va a pasar el fenómeno de escalera, o el trip se llama, que es la contracción tetánica. Fíjense aquí, empieza, está queriendo repolarizarse y no le deja. Llega otro estímulo. Y luego está queriendo repolarizarse y no le deja. Llega otro estímulo. Está queriendo repolarizarse, llega otro estímulo, está queriendo... y así. Y el músculo entonces puede alcanzar una contracción verdadera, una contracción tetánica, y es por eso que nosotros podemos ejercer fuerza, ¿sí? Prolongada, podríamos decirlo así. Entonces, los estímulos llegan al músculo y todos esos se suman para formar una contracción verdadera o una contracción tetánica. Eso se llama trip, o fenómeno de escalera también, o suma de contracciones se llama. ¿Está bien? Entonces, fíjense, acá tenemos despolarización, repolarización ya solo del músculo. Fíjense acá. ¿Y este qué será? Esta es la suma de las contracciones. O sea, lo que en la literatura, si leen este cuadro, por ejemplo, en algún texto, en Guyton, les va a decir que todas las despolarizaciones, o sea, todos los estímulos que lleguen, y cuando yo me refiero a estímulo, me refiero a todas las acetilcolinas que llegan a los receptores nicotínicos o muscarínicos, están generando despolarización, liberando de calcio. El calcio va a la troponina C, empieza la actividad en la unidad sarcomérica. Todas esas actividades empiezan a sumarse. Y dice, puede ser tan rápido y tan repetitivo esta acción, que por supuesto nosotros no nos damos cuenta, solo lo hacemos, ¿no? Puede ser tan rápido que todas ellas se suman. Y a veces en el gráfico, cuando hay una actividad muy, podríamos decirlo así, una verdadera actividad cuando sí se requiere, todos los estímulos entonces logran sumarse, que luego ya no se nota así en los gráficos, directamente se nota así. ¿Y por qué? Porque no le ha permitido repolarizarse al músculo. Tanto estímulo ha llegado, ¿sí?, por la acetilcolina, que pues va a haber actividad muscular y todas estas se suman en una sola contracción. A eso se le llama suma de contracciones. Y cuando sube paulatinamente se llama fenómeno de escalera, porque primero está subiendo, baja, luego otro más grande, luego otro más grande y otro más grande. Esa es fenómeno de escalera, que son paulatinos. Pero cuando ocurre esto se llama suma de contracciones, que hay una pequeña diferencia. Entonces, esta suma de contracciones logrará que el músculo genere una contracción tetánica, se llama, o sea, una contracción verdadera, ¿no? Entonces, la sacudida muscular, decía, la fibra muscular esquelética también se puede estimular a través de un nervio motor, ya sea de forma directa o indirecta, de forma experimental, por supuesto, ¿no? Entonces, siempre y cuando se utilice un estímulo adecuado en intensidad y tiempo. Y a eso le llamamos un estímulo de tipo umbral. ¿Recuerdan el umbral, no? Que es ese botón donde se abrían todas las proteínas voltaje dependientes para que el sodio entre y pues se genere la despolarización. Por lo tanto, se obtiene solo una contracción cuando hablamos de sacudida muscular, aislado.
Pero si aumentas tú la frecuencia y la intensidad, la frecuencia quiere decir el número de estímulos o la orden que tú le vas a dar a este órgano efector. Entonces, si tú aumentas la frecuencia, la intensidad de la estimulación, entonces todas las sacudidas musculares, todas esas pequeñas contracciones que están ocurriendo, lo que van a hacer se fusionan y aparecerá una respuesta sostenida en el tiempo. O sea, ¿por qué? Porque el músculo está diseñado para eso precisamente. Por lo tanto, se va a generar la suma de contracciones o una contracción tetánica o tétano completo se llama, con ese nombre lo van a encontrar. Y eso es lo que ocurre. No ocurre eso con la fibra nerviosa, ¿no? No puede la fibra nerviosa seguir recibiendo estímulos, entraríamos en falla, ¿sí? El músculo sí lo puede recibir, ¿no? Entonces consideren este concepto igual que es importante. Entonces, ya les había explicado esto, la suma de contracciones. Cuando los estímulos son tan rápidos que no permiten la relajación alguna, entonces se genera, ¿no?, la suma de contracciones. Tétanos incompleto, obviamente esto es cuando es fallido, cuando no necesitas, entonces puede cortarse también la información. Más ejemplos de esto, fíjense. Y todos los gráficos que muestran son... El fenómeno de escalera, igual ya les he explicado, es un fenómeno en el cual viene la despolarización, repolarización, pero es mucho más lenta que la suma de contracciones, ¿no? Este fenómeno de escalera igual se lo puede hacer de forma experimental. Ya he encontrado, los tiempos variaban ahí de los estímulos, la frecuencia y el tiempo más que todo, ¿no? Tiempos un poquito más lejanos, no tan repetitivos, ¿no? Luego teníamos dos tipos de contracciones, las contracciones que son concéntricas y las excéntricas. Dentro de lo que son, las contracciones isotónicas e isométricas. Ojo con eso. Contracción isotónica e isométrica. Las isotónicas teníamos concéntricas y excéntricas. ¿Qué quiere decir isotónica? Contracción con acortamiento, básicamente. Entonces, este ejemplo quiere decir que cuando tú tienes un peso en un extremo y para vencer la resistencia de este peso, puede ser que no venzas también la resistencia, ¿sí o no? Esta pesa de acá la puedes levantar, o sea, quiere decir que la capacidad del músculo es suficiente como para vencer esta resistencia. Ahí se va a producir una contracción de tipo isotónica. Iso quiere decir igual, tono, ¿está bien? Entonces todas las fibras se acortan para producir el levantamiento de la pesa, entonces todas. ¿Y por qué concéntrica? Porque va del exterior hacia el centro, nada más, ¿está bien? Entonces por eso es concéntrica. ¿Y la excéntrica cuál es? La vuelta, con la misma, ¿está bien? La vuelta. Entonces concéntrica, que va de la periferia hacia el centro del cuerpo, y excéntrica es lo contrario. Y las fibras acá, ojo con eso, las fibras, ¿qué pasa con las fibras musculares en las contracciones isotónicas? Todas se acortan de igual forma, por eso es iso, igual. ¿Está bien? A diferencia de la contracción, por ejemplo, bueno, esta era la vuelta, el ejemplo, a diferencia de la contracción isométrica. Esta pesa de acá, tú no la puedes levantar. Si yo no puedo levantar esta pesa, porque no puede este músculo vencer la resistencia, pero igual va a generar una tensión muscular acá y una contracción, ¿sí o no? Pero isométrica quiere decir igual medida. Entonces, las fibras musculares no se acortan, mantienen una cierta longitud, isométrica, por eso, y de igual medida, todas, pero generan una tensión, ¿no? Una ligera contracción, ¿no? Pero que no permite el acortamiento. Entonces, la diferencia entre el isométrico y el isotónico es que uno se acorta y el otro no se acorta, pero en ambos casos hay gasto de energía y en uno hay contracción tetánica y en el otro hay tensión, ¿no? Entonces no hay variación en la longitud del músculo, los puntos de origen se mantienen,
hay un aumento del tono muscular. Por supuesto que sí. Entonces, esto es importante para que ustedes devuelvan dimensión vertical. ¿Recuerdan cuando les dije alguna vez que cada vez que escuchen el nombre dimensión vertical, ¿qué tienen que hacer? Esto, ¿no? ¿Sí o no? Van a escuchar dimensión vertical a partir del próximo año. ¿Ya han escuchado dimensión vertical? No. El nombre, ¿no? Bien, dimensión vertical quiere decir, es una distancia que se mide desde la base de la nariz, por ejemplo, a la base del mentón. ¿Sí? Entonces, por eso cada vez que ustedes vean dimensión vertical, tienen que hacer esto. Ponen su dedo índice en la base de la nariz, en la base del mentón y hacen esto. Ahora, esa dimensión vertical, ¿sí?, puede ser con contacto dental y sin contacto dental. ¿Está bien? ¿Para qué sirve esa dimensión vertical? Pues ustedes van a tener que devolver la dimensión vertical a los pacientes, ¿sí o no? Les había dicho alguna vez de que si yo vengo hoy a su consultorio, ¿sí o no?, y me van a hacer alguna restauración, una prótesis, algo, ¿sí? Entonces me van a mantener esta dimensión vertical, ¿sí o no? Porque tengo dientes, ¿sí o no? Y si me miden esta dimensión vertical, hagamos de cuenta que mide 5 centímetros. ¿Está bien? 5 centímetros. Pero ¿qué pasa si yo el día de mañana tengo un accidente y he perdido por alguna razón todos mis dientes? ¿Dónde van a, o cómo me van a devolver esta distancia? ¿Cómo me devolverían? Por eso tienen que devolver ustedes, ¿sí o no? A sus pacientes. ¿Cómo le van a devolver? La placa, ¿Ah? la prótesis. Así, a ver. A cálculo, ¿dónde van a poner los dientes? Los costados. La medida. ¿Cómo la van a sacar esta medida? Porque si ustedes se fijan, a ver, fíjense que es tan importante, y esto tiene que ver con eso, es de que dice que cada uno de estos dibujitos es la unidad sarcomérica, ¿sí? Entonces, cada uno de estos ejemplos acá al centro, por ejemplo, que es el ideal, dice que la unidad sarcomérica en su interior, ¿qué tiene? ¿Cómo se llamaba precisamente a la actina y a la miosina? Recibió un nombre, Filamentos. como algo para pasar el río, ¿no? Un puente. Puente cruzado. Ay, puente cruzado. ¿Por qué? Porque es la actina con la miosina, es un entrecruzamiento, ¿sí o no? De filamento. Ya. Alguien está jugando con la puerta, ¿no? Ya, entonces, con esto ya estamos terminando. Fíjense esto, rápido. La unidad sarcomérica del músculo, que es la unidad funcional, por supuesto, si está de esta forma, ¿funcionará bien? No. Si está de esta forma, ¿funcionará bien? Entonces ustedes tienen que devolver la longitud del músculo lo más parecido a lo natural que era, ¿sí o no? Sí. ¿Sí o no? Para que se contraiga bien. Yo les pido a todos ustedes, ahorita, todos aprieten los dientes con fuerza. Esa es la fuerza que su músculo genera para vencer la resistencia de los alimentos que consumimos. Y en el tiempo todos los pacientes quieren eso. Ustedes lo pueden hacer porque tienen piezas dentarias. Y si no las tienen, las van a tener que devolver para poder triturar los alimentos, ¿sí o no? Pero el músculo es el que va a hacer el trabajo. Y la longitud del músculo tiene que estar de acuerdo a la unidad sarcomérica, lo más parecido posible. ¿Cómo? Vamos a ver. Por ejemplo, si ustedes le devuelven piezas chiquitas, entonces las unidades sarcoméricas en el tiempo pueden quedar de esta forma, alteradas. ¿Sí o no? El músculo va a perder, se va a volver más hipotónico, entonces va a perder funcionalidad. Ya no va a poder triturar dientes. Pero por el contrario, ustedes le ponen más grandes los dientes, más altos, y le aumentan la dimensión vertical, no la achican, la aumentan, pero demasiado.
el paciente tampoco va a poder ejercer una fuerza muscular. O sea, para que el músculo trabaje funcionalmente, este cuadro te dice eso, debes tratar de devolverle la longitud muscular adecuada. Por eso es de que ustedes van a notar de que la dimensión vertical con dientes es fácil determinarla porque los dientes son los que la mantienen, pero no la determinan. ¿Quién determina la dimensión vertical en reposo? El músculo. ¿Y cómo van a hacer? Hay técnicas, por supuesto, y yo les voy a enseñar solo una, pero para que se entienda por el músculo. Cierren la boca, todos. Ahora dejen caer un poquito la mandíbula. Solo como reposo nada más, déjenla vencer por el propio peso. ¿Demasiado? Sí. A ver, solo déjala caer nada más un poquito ahí. Cae, ¿no? Por su propio peso cae. Díganme más o menos cuánto creen que ha caído. Un centímetro. ¿Unos 5 milímetros? ¿Medio centímetro? Más o menos, ¿no ves? ¿Listo? Entonces, ¿qué tienen que hacer en el paciente? Por eso es difícil, pero en el paciente van a tener que hacer eso. O sea, la posición postural en reposo, ¿sí o no? ¿Cómo me devuelven la dimensión vertical entonces si yo perdí todos los dientes? No saben esta medida. Hoy la pueden anotar, pero mañana ya no. Entonces, y un paciente desdentado va a venir con su dimensión vertical. Doctor, ¿sabe que mi dimensión vertical medía 5.5 centímetros? Entonces quiero que me devuelva ahí y tú pones los dientes ahí. No es así, ¿verdad? Entonces, ustedes nada más hay una que le dejan reposar, le activan el músculo y le dejan que repose. Inclusive le pueden hacer tragar saliva y después de deglutir, pues que se relaje un poquito. Y de eso lo miden en reposo o en la cara de distraído también que se le llama. Dejan caer, miden 6 centímetros y ¿cuánto le tienen que restar? Los 5 que ha caído. ¿Sí o no? Le restan los 5 centímetros y medio y ahí está la dimensión vertical y ahí enfilan, arman sus rodetes que seguramente van a hacer en prótesis removible al año, van a armar las placas base, los rodetes para los registros intermaxilares y ahí van a tener la altura para poner las piezas dentarias, por ejemplo. Pero lo que tienen que hacer ustedes y recordar es respetar la longitud muscular para que ese paciente con esas prótesis igual tenga la misma característica para sacar. Entonces ese cuadro te dice esto, hay que tratar de no acortarlo ni de estirarlo demasiado, sino tratar de mantener esa longitud muscular todo el tiempo, ¿no? Los músculos, ahora sí con esto terminamos, trabajan de distintas formas. El agonista, el sinergista, el antagonista, el fijador o estabilizador y el neutralizador. ¿Qué es un músculo agonista? Es el que le ayuda a contraerse. Vamos a hacer ejemplo. Para cerrar la boca, ¿el massétero es el único que trabaja hasta que apretes? No, ¿eh? Pero es el principal. Sí. ¿Sí o no? Sí. Ya, entonces el massétero es el músculo principal de la contracción, pero ¿quién va a ser el agonista? Los pterigoideos. Ya, digamos el pterigoideo en un momento hay que ayudarle al massétero, dice, Sí, ¿sí o no? sí. Entonces se pone a ayudar. Pero también los haces horizontales del temporal, ¿sí o no? Uh-huh. Llega un momento en el que dice hay que jalarlo para atrás, para que cierre bien, ¿sí o no? Uh-huh. Entonces, músculo agonista, ¿quién es? El músculo que le ayuda al músculo principal a lograr su objetivo. Si el massétero es el que te va a cerrar la boca con fuerza, pues el pterigoideo y algunos haces del temporal le ayudarán para cumplir ese objetivo y lograr, digamos, el cierre completo. ¿Se entiende? Uh-huh. Ese es un músculo agonista. El músculo agonista es el principal, el massétero. Y el sinérgico es los ayudantes. Corrijan eso, ¿está bien? El sinérgico es el que los ayuda, el que colabora. ¿Está bien? El músculo antagonista, ¿cuál es? Que hace la función contraria. ¿Cómo? Que hace la función contraria. Sí, en este caso es un poquito contradictorio. El antagonista en realidad debería hacer eso, pero no, en este caso el antagonista es el que se tiene que relajar para permitir que el músculo principal se contraiga. Por ejemplo, si yo levanto una pesa y se contrae el bíceps, tiene que relajarse el tríceps.
el tríceps se tiene que relajar para permitir eso, ¿sí? En el caso del músculo masticador, el pterigoideo externo, cuando el haz superior se contrae, el de abajo es antagonista porque tiene que relajarse. Y cuando el de abajo se contrae, el de arriba se tiene que relajar. Entonces el antagonista en este caso no es el que le va a oponer, sino más bien es el que le va a permitir relajándose. Por eso decimos que actuamos en forma coordinada, porque uno se contrae y hay otros que se están relajando. Y hay otros sinérgicos que paralelamente le están ayudando. Todo a ese conjunto de funciones se llama acción coordinada muscular. El fijador o estabilizador se entiende porque para el brazo de palanca siempre va a haber uno, y el neutralizador que es el que va a limitar. Bueno, hasta aquí lo dejamos y hasta ahí vamos a ver. ¿Ya? Muy bien.